Pues, a ver, la causa principal va a ser la prostatectomía, ¿vale? El hombre va por la prostatectomía por una hiperplasia benigna de próstata. Un hombre que tiene micciones a repetición, dificultad para evacuar, evacúa con presión. Estás vivo, pero bueno, te meas por las esquinas, porque es así. Y depende mucho de la técnica que utilicen y, bueno, de la edad del paciente. Pero, sorprendentemente, después de la pandemia, pues han aparecido muchos problemillas. Bienvenidos a Salud con Sentido, un espacio donde la ciencia y la conciencia se encuentran para transformar tu bienestar. Somos Beatriz y María Esther, profesionales sanitarias integrativas, y no creemos en soluciones mágicas. Nuestro propósito es sencillo, pero potente: darte la información necesaria para que tomes mejores decisiones y recuperes el liderazgo de tu salud. Traducimos la evidencia científica a un lenguaje sencillo y claro, y lo convertimos en herramientas prácticas. Quédate con nosotras, abre tu mente y ¡empezamos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Salud con Sentido. Hoy tenemos un tema que a menudo pasa desapercibido, pero que influye muchísimo en nuestra salud, nuestro bienestar e incluso en cómo vivimos nuestro día a día, que es el suelo pélvico. Para hablar de ello tenemos la suerte de contar con Begoña Caldera Brea, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y en obstetricia, con una gran trayectoria en acompañar a hombres y mujeres y cuidar en esta zona tan fundamental del cuerpo. Además, es divulgadora, formadora y próximamente participará en el Congreso sobre el suelo pélvico masculino llamada Entre dos razones. Muchísimas gracias, Begoña, por aceptar nuestra invitación. Y yo te quería hacer una primera pregunta para que nos pongas como en contexto. ¿En qué momento decides pasar de ser fisioterapeuta a fisioterapeuta de suelo pélvico? Pues muy simple. Yo he tenido la suerte de vivir durante 12 años en Francia y bueno, pues es que allí es como ir al médico, ¿no? O sea, de hecho, fíjate qué cosas que si no haces prevención de suelo pélvico, las mujeres que están embarazadas y dan a luz les das unas ayudas y si no haces las sesiones que te corresponden para prevenir en el posparto y demás, pues no te las dan. Es una- Igual que aquí. Igual que aquí. Entonces, pues bueno, allí estuve pues unos años y desarrollé primero mi primera parte que era en pediatría, pero bueno, también estaba un poco muy relacionado muy en una unión con la mamá, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de trabajar allí y de pues empezar a formarme allí y me pareció como me pareció un buen tema, ¿no? Me pareció. Luego también lo vives un poco en tus carnes, te haces mamá, etc, etc. Y entonces como que te gusta y pues empecé hace mucho tiempo a dedicarme a esto allí. Y luego pues ya decidí venirme para acá. Con un tronco debajo del Con brazo. un tronco debajo del brazo, eso es, con un trabajo ahí importante con una matrona francesa que hicimos en Marsella, porque yo viví en París y luego en Marsella. Y hicimos un trabajo con bueno, el tronco viene un poco de la autonía, ¿no? De Gerda Alexander, entonces ahí ya empezamos a trabajar a todo a nivel postural y bueno, pues como trabajamos con el suelo pélvico dijimos, pues que esto tiene que tener una aplicación con el suelo pélvico, ¿no? Pues entonces empezamos a darle como más poder, ¿no? En todo lo que es el trabajo del suelo pélvico, pero más desde un punto de vista más integrativo, ¿no? No tanto desde la fuerza, sino más desde de integrarlo en lo que es en todo el cuerpo, lo que es La postura, en la la postura, la respiración. respiración, el diafragma, o sea, un poco todo, ¿no? No solo el dirigirte a esa zona concreta del suelo pélvico, sino el suelo pélvico es, como yo siempre digo, es el pobrecito el que sufre todo. Él nunca tiene culpa de nada, pero a él le cae todo lo que viene de arriba y todo lo que viene de abajo, ¿no? Entonces nos pareció como muy interesante un abordaje pues más global, ¿no? De esa parte más, pues de ese suelo pélvico. Y bueno, la suerte es que allí en Francia, pues esta zona es como muy conocida, ¿no? Como muy, que se integra mucho, que no es un tabú. Yo cuando llegué a España hace un montón de años, cuando volví, que fue hace 13 años, yo decía, Dios mío, aquí están todavía en bragas, como nunca mejor dicho, ¿no? O sin quitárselas. Sin quitárselas, claro. Y entonces
pues bueno, fue chulo poder introducirlo y trabajar con esta parte del cuerpo tanto femenina como masculina, que como vosotros habéis dicho es muy importante, ¿eh? O sea, para muchos problemas digestivos, para problemas a nivel de lo que es disinergias abdominofrénicas a nivel del Exacto. abdomen y el diafragma, pues ese abdomen, ese conjunto abdominolumbo-pélvico, porque pensamos en el perineo solo en la parte de abajo, pero es que no es, el perineo es una unidad funcional, no es algo que esté ahí aislado. Ahí, venga, el suelo pélvico, ya está. A mí me encanta esa similitud con la casita, ¿no? Con pensar que el techo es el diafragma, que las paredes son pues todos esos abdominales, las lumbares y que en realidad solo el suelo, solo el cimiento es Eso ese es. perineo, es ese suelo pélvico y me ha encantado que traigas a colación, porque ya veas nutricionista, ese bloating abdominal, ¿no? Que tanto luchamos porque a veces no se sabe si es por un problema de digestión, si es por un problema respiratorio, si es por un problema muscular, de que la faja falla y entonces todo se distiende y no vuelve y entonces es funcional. Y esto es un follón absoluto en el que estamos un montón de gente implicada y no hay como un diálogo, ¿no? Un No entendernos todos para que unificamos. el paciente salga adelante. Entonces se pierde la integración, se Sí, pierde es el... como solo esto, solo otro. Yo siempre les digo que, o sea, yo siempre pienso que tienes que pensar en una unidad, o sea, no tienes que pensar en una parte del cuerpo, sino que el suelo pélvico forma parte de tu cuerpo, evidentemente, pero no funciona de manera aislada. De hecho, si funcionara solo de manera aislada, tendríamos un problema. Entonces, pues el diafragma pélvico no funciona sin el abdomen, no funciona sin la zona, no multífidos, no funciona sin el diafragma, porque unos afectan, la función de uno afecta al otro y tienen que trabajar en sinergia, yo creo. O sea, bueno, es lo que Sí. para mí la percepción más importante y lo que decíais hay mucho lío en esa parte de tienes un SIBO, pero se te desactiva el abdomen, pero tienes una diástasis y por culpa de la diástasis tienes un abdomen prominente. Y dices, bueno, no tiene por qué, tengo una diástasis, pero si tengo una faja competente no tendría por qué tener un problema de suelo pélvico. O cuántas veces hay ahora mismo las abdominoplastias. Mm. Esas mujeres acaban en un porcentaje muy alto con una incontinencia urinaria de esfuerzo porque les fijan la faja A ver, deja de abdominolumbopélvica. amortiguar, hay cicatrices por todos lados. Yo creo que nadie va a explicar los efectos secundarios, si no nadie se haría estas cosas, pero Nadie. Eso es, eso es. O sea, bueno, da largo y tendido el tema del suelo pélvico, ¿sabes? Porque es lo que te digo, temas digestivos, temas de fertilidad, muchos temas a nivel, estamos viendo, por ejemplo, ahora mucho a nivel del hombre, ¿no? y Que eso siempre te iba está a decir, que tenemos también siempre. el sesgo de aquí de, oigo, nos va a quedar todas las primeras entrevistas como muy feministas y muy femeninas, pero precisamente te queríamos preguntar por qué causas va un hombre a tu consulta. Pues a ver, la causa principal va a ser la prostatectomía, ¿vale? El hombre va por la prostatectomía por una hiperplasia benigna de próstata, un hombre que tiene micciones a repetición, dificultad para evacuar, evacúa con presión, etc. Y la prostatectomía vienen por pues una incontinencia urinaria posterior, que también muchas veces los urólogos no los informan. Es como te he quitado el cáncer, ya bueno, pero ¿a qué precio, no? Y además deja con Estás un... vivo. Estás vivo, pero bueno, te meas por las esquinas porque es así. Y depende mucho de la técnica que utilicen y bueno, de la edad del paciente. Pero sorprendentemente, después de la pandemia, pues han aparecido muchos problemillas porque siempre era prostatectomía disfuncional. Es decir, sí, pero haya habido una cirugía, una invasión directa al sistema nervioso, al sistema vascular. Bueno, pero después de la pandemia, pues han aparecido muchos casos o han tenido, ya están teniendo como que un rol importante a nivel, o sea, ya tiene presencia, porque antes el hombre como que parecía que eso era el pene y ya y no había nada más. Pero vienen muchos por disfunción eréctil sin prostatectomía jóvenes, también vienen muchos por dolor, prostatitis, dolor crónico, ¿vale? De repetición, y también pueden venir por problemas digestivos a nivel fisuras y hemorroides. Cirugía de fisura, cirugía de hemorroide que queda con dolor, con un pequeño manchado ahí del calzoncillo, ¿vale? Pero lo que más, incontinencia y la hora, lo que os digo, mucha disfunción eréctil.
que puede ser por varios tipos. Y en una parte, es verdad que hay una parte que puede ser muy vascular o puede ser un poco más endocrina debido a las hormonas, la testosterona o tener un hipertiroidismo, ¿vale? Una falta de transportadores de la testosterona, que hay un exceso. Pero si es un problema, lo que es más debido a lo físico, a lo que es, porque lo vascular se puede trabajar, pero muchas veces podemos trabajar lo que es toda la zona del pene y si es más mecánico, pues aparte de que puedas trabajar también a nivel nutricional y trabajar, o sea, trabajar un equilibrio, ¿no? De toda esa parte, de esas partes del cuerpo, ¿no? De esa parte neuroendocrina, pero a nivel físico podemos hacer mucho, mucho trabajo con ellos. Y ellos súper contentos. Bueno, no, es que tú a un hombre le ayudas en eso y te puedes, sabes muchísimo, son Claro. muchísimo más agradecidos que las mujeres, tengo que decir. Pero la mayoría de los hombres que te llegan es porque se han cansado de buscar y al final han recurrido como recurso casi final o, Pues o no, ya están fíjate. enterados de este tema o son derivados de la medicina convencional, pocos, supongo. Bueno, mira, la medicina convencional cada vez ya más, porque los urólogos, pues bueno, también necesitan y tienen ya sus aparatos, sus cosas, también ellos hacen cosas. Pero los hombres es como que esa, o sea, a un hombre le afecta eso y eso es, madre mía, ¿sabes? La virilidad. La virilidad es como, Dios mío. Entonces, salen a buscar antes que nosotras, chicas. ¿Vale? Nosotras Y yo nos es que vamos creo. dejando, nos No, vamos pero es que ahí yo creo que dejando. nosotros también tenemos un tema cultural, ¿no? Que ha sido tabú, como decías tú, que si acaso tú sacabas la patita y preguntabas a tu entorno, era normal, porque lo que es frecuente es normal y tiene que ser así. Es normal que duela la regla, es normal que, no sé, que tengas una incontinencia. Yo creo que gracias a Dios ahora tenemos más cultura y la gente no se deja. O sea, yo hace un añito cogí una señora, con un dolor sacro que me dijo, no, es desde el parto. Y le dije, ¿cuánto tiene la criatura? Y me dijo, 15 años. Por eso Dije, sí. disculpa, o sea, fue un traumático el parto, tuvo una nutación extrema del sacro y tenía una zona ligamentosa entre el ilíaco y el sacro que seguía resentida 15 años después. Y a esa mujer le habían dicho después del parto, no, no, esto Se es te normal, quitará. tranquila, lo que te ha costado ir costará volver 9 meses. Bueno, la criatura tuvo algún problemita los primeros años de vida, por supuesto, centrada en la criatura. Después tuvo varias cosas familiares, 15 años, la criatura. Y decía, madre mía, la criatura, Sí, 15 sí. años. Pues yo creo que nos han normalizado, ¿no? Que cosas que son frecuentes son normales y en esas andamos. Y los hombres, pues igual, no sé. Los Yo hombres siempre no digo normal, más pacientes, hombres agudos, porque los buscan hombres no antes la normalizan. solución porque se están muriendo antes que nosotras. Claro, y no, y aparte que los hombres no normalizan muchas cosas, a no ser que sean extremadamente mayores. O sea, quiero decir, un hombre con 80 años pues no me va a venir a verme por una disfunción eréctil porque le da ya igual, ¿vale? O no, ¿eh? No, no. Que te Bueno, sorprenderías, hay que de te todo, hay de todo. sorprenderías, ¿eh? Sí, sí, Pero hay de que te todo. sorprenderías, pero escucha, ahora están lo que es todo después de la prostatectomía, vienen ya incluso antes de ser operado para prepararse, para Prevenir, tener para conciencia. prevenir. Eso es una pasada, ¿sabes? Sí, porque bueno, en los últimos tiempos, como tú dices, ha aumentado un montón el tema de las operaciones de próstata, tanto por carcinoma como por agrandamiento, por hiperplasia. Sí, sí, sí. Y yo creo que quizá es un tema que hablen entre ellos antes de, pues me ha pasado esto, no sé qué, y antes de, si le ha pasado al compañero y me lo ha contado, si a mí me tienen que operar, pues voy a ir ya a prevenir antes de, ¿no? Y a Eso lo es. mejor entre las mujeres, por ejemplo, el tema de la menopausia no es un tema que se comente muy. Ahora se está empezando a comentar, pero no ha sido un tema que se haya abierto mucho, a pesar de ser algo que sabes que va a venir y también Que somos produce más, ciertos que, síntomas. que lo sufrimos más años que ellos. Bueno, es como lo que tú decías, es como, es lo que te toca la menopausia. Pero bueno, tú puedes tener una menopausia muy buena o una menopausia muy jodida, ¿eh? Sí, 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 O sea, sí. yo tengo mujeres con verdaderas depresiones y Sí, sí, gente sí. realmente en malestar, ¿sabes? La frase esa de es lo que te toca no El- mola nada. claro, a nosotras es lo que nos toca, pero ellos no les toca eso, o sea, ellos se van a buscar siempre y la verdad es que está habiendo un boom que es bastante bueno, o sea, a mí me gusta que también se cuiden porque parece que, que el hombre no tiene solo Suelo pélvico, pélvico. sí tiene y tiene muchos problemas también, ¿eh? Muchos problemas. Tiene quizá
aparecen en edades más tardías, aunque bueno, el tema de la disfunción eréctil ahora mismo está muy de moda, o sea, no es que esté muy de moda, es que están apareciendo 40, 45, 30 y pico, porque ya, pues es que la gente tiene unos hábitos muy malos de vida. Sí, 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 Tiene una sí. alimentación muy mala y no se El dan estilo cuenta de de las vida. hormonas, que el hombre también tiene hormonas y que el hombre también puede Sí. tener una diabetes y el hombre también puede, esos hombres panzones así, tienes que saber que esa gente no va a tener mucho problema. Ahí tiene que haber congestión pélvica sanguínea seguro, Ahí hay mucho problema inflamación. de hormonas, hay mucho tejido adiposo y ahí hay mucho estrógeno. Y en vez de tener tanta testosterona, tiene más estrógeno. Y, Es, y por es eso, pues un, dime. no, eso que lo que dices es un tema de muchos hábitos, pero una de las cosas que también se está viendo que influye mucho joder, a nivel De la disfunción de eréctil. la disfunción eréctil, está influyendo mucho el tema del estrés que se lleva hoy en día. Dos cosas, el estrés es brutal porque de hecho el estrés tienes un exceso, o sea, si tienes un exceso de cortisol, ¿sabes? Y luego otra cosa que también es verdad y os lo voy a decir es el porno. El porno no Ah, hace bueno, bien sí. a los hombres y em, llega un momento en el que tienen muchos problemas debido a esos hábitos que no son muy buenos, ¿no? O sea, no es que no tengas que verlo, pero es según cómo hagas el uso, ¿no? Porque yo Igual algunas las expectativas también luego. Claro, claro, porque yo en muchas valoraciones, pues busco, meter analítica, ves que los niveles de testosterona están bien, la tiroides está bien, a nivel de la glucosa todo está bien, no tiene una vida excesivamente, ¿sabes? No es fumador, no, y de repente, claro, es como que ya preguntas y dices, sí, sí, yo uso todos los días y tal, claro, entonces es como, a lo mejor no hay disfunción eréctil, o sea, dentro de la disfunción eréctil lo que es la eyaculación precoz, ¿vale? Mm, Como una eyaculación precoz o muchos de ellos lo contrario, un retraso de la eyaculación. Entonces, todas esas cosas son importantes. Y ahí entra también mucho el sistema nervioso. Una persona que tiene un exceso de cortisol tiene un exceso de simpático y tiene un exceso, la eyaculación es más rápida. ujú. ¿Y en mujeres estás viendo algún tipo de patología por el uso de ciertos juguetes a cierta intensidad? Porque yo sí que tenía alguna niña, ¿no? Que me ha dicho, sí, sí, yo es que claro, ahora con mi pareja no puedo, me cuesta, pues porque estoy acostumbrada ya, digamos, nombres comerciales a Satisfyer al 5 y dime tú qué hombre le puede funcionar la lengua al Satisfyer al 5. Es... Pues no, las mujeres también les he encontrado algunas, pues eso, del satisfier, de lo que es el orgasmo rápido y de la falta un poco de imaginación, ¿no? O sea, es como, está muy bien porque vas a tener un orgasmo, pero bueno, quizá haya que modular y tienes que volver a reintroducir, o sea, es que en realidad ellas ahí no están teniendo, están desfogándose, más que desfogándose, están liberando oxitocina rápida, ¿vale? Entonces pierden un poco lo que es todo, pues ese deseo, ¿no? Lo que es el juego, lo que es el erotismo dentro de la relación sexual, ¿no? Pierden la la vascularización de la inmediatez. zona, o sea, que el clítoris se llene por sangre, o sea, eso va a Eso una es. velocidad X y si te acostumbras a hacerlo a otra velocidad, pues no va a ser. Ese es el problema, las chicas jóvenes que no tienen pareja, que no sé cuándo, que luego les cuesta. Luego también, ¿qué pasa? Que a nivel de lo que son los jóvenes, adolescentes y demás, pues tienen pues, la vía de donde aprendes a nivel del porno también muchas veces, y entonces están equivocadas, se piensan que es así de rápido, que todo es increíble, maravilloso. Ay, perdonadme, chicas, ay, perdonad. Vale, perdonadme que me han Claro. llamado. Y, y lo que os estaba diciendo, que es que son, vamos, que te puedes encontrar a a muchísima, o sea, no muchísimas, sobre todo las jóvenes. Las personas mayores es lo contrario. Yo diría que las mujeres que son más mayores tienen dificultad del abordaje al aparataje, ¿vale? Muchas veces es que no tienes que hacer un abordaje porque tengas que tener un orgasmo, sino pues que tienes una atrofia vulvovaginal, que tienes que activar la mucosa, un contacto también, ¿vale? Entonces, ahí las mujeres les cuesta pero ¿cómo voy a utilizar esto? Pero y dices, no, si, no te preocupes, si esto es terapéutico, que no te va a pasar nada, ¿sabes? Le vamos a poner un color horroroso para que no creas que va a ser divertido y ya está, Claro, claro. solucionado. Pero yo siempre les digo, pero bueno, que sepáis que esto también sirve para esto, ¿sabes?
¿vale? Y eso Y es bueno, Hay un un poco trabajo. tabú también a partir de ciertas edades. sí, pero bueno, porque no han tenido esa educación, ¿no? Claro, sí, sí. Pues a lo mejor llevan con la misma pareja toda la vida, no han tenido, no han buscado, y luego, escucha, y luego hay otras que a mí me han enseñado unas cosas brutales, ¿eh? Yo tuve una paciente, Esa es la información que queremos. claro, yo tuve una paciente que me vino con un maletín que yo le llamaba el maletín que no tiene fin. Ah. Y tenía 65 años, ¿eh? Y otra que tenía 73 y ellas venían porque ellas querían seguir teniendo relaciones sexuales placenteras y que habían descubierto, bueno, os puedo contar historias mil. A mí Eh, es la historia de cómo te llega alguien con ese maletín a enseñártelo, me interesa. mira, ella llegó porque se había separado de su marido y entonces como que estaba en ebullición, ¿no? Como que se había separado hacía 5 años, pero ella estaba como en ebullición, necesitaba como ya contacto físico y demás, y estaba con sus amigas, no sé qué. Y se habían ido a un tupper sex, lo típico, que se habían ido a un tupper sex, pues, y la del tupper sex que yo le pregunté el nombre a la mujer porque dije, esta mujer tiene un montón de cosas buenas, ¿sabes? En el tupper sex. Bueno, pues le había hecho un precio por ese maletín, ¿sabes? Que no tenía fin. Tenía de todo, lubricantes, todo tipo de dildos, succionadores, plumas, de todo. Y ella vino y me dijo, te traigo esto porque yo quiero que tú me enseñes a usarlo todo esto. Y Muy además bien. esto me va a venir muy bien a mí para... Y yo le dije, pues chica, tú no te preocupes. Y empezamos a tomar de conciencia de su cuerpo, etc, etc, a cómo debía de utilizar, cómo lo podía utilizar en pareja, cómo podía utilizarlo sola. Y ella estaba encantada. Vamos, estaba encantadísima. De hecho, se abrió el Tinder y era la mujer más feliz del mundo. Era su foto de perfil y la foto del maletín. Claro, o sea, era como, ella estaba encantada, decía que ya no tenía por qué estar, de hecho, decía que se sentía frustrada porque le habían mentido, que nunca le había tenido un cunilingus y que ella nunca sabía viendo que había sido un orgasmo. Y entonces estaba frustradísima y luego ya fue como, todo esto ha sido una gran mentira, ¿sabes? Como, y desde que lo descubrió, dice, ¿cómo he podido estar tanto tiempo perdida en no encontrar esto? Era Efectivamente, una todo el mujer tiempo con un perdido hay que marido. recuperarlo. Claro, era un marido súper típico, el típico hombre, etc. O sea, todo muy, muy heteropatriarcal, todo, ta. Y luego tuve otra que también, pero esta era joven, esta era no muy mayor, tenía 40 y pico, que también me vino llorando porque se había dejado con el marido y había tenido una relación sexual con un chico, bueno, 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 no. Este chico debería de ser yo no sé, alguien que había, no sé, porque la haría de todo, muy bien hecho, un Que no, hombre eso es lo que con necesitamos, educar a hombres ese es un así hombre con o conciencia del cuerpo de mujeres la también. mujer y venía y lloraba en la consulta. Es que ha sido maravilloso, Begoña, es que nunca he sentido. Y yo me reía, era como diciendo, no me lo puedo creer. O sea, no, tengo muchas anécdotas de mujeres, muchas, muchas. Tienes que escribir un libro que yo creo que todos los fisios podemos escribir un libro, pero los de suelo Todas, pélvico todas. creo que son mucho más graciosos. Tengo para escribir un libro porque pues me han pasado cosas muy divertidas. Pues te vamos a hacer preguntas para que nos derribes mitos. Venga, Bueno, frases típicas que se suele decir habitualmente, lo que nosotras a nivel integrativo muchas veces comentamos, ¿no? Que lo que se vuelve habitual no quiere decir que sea lo fisiológicamente normal. eso es. El suelo pélvico solo importa en mujeres que han sido madres. Eso es mentira. O sea, el suelo pélvico importa en todas las mujeres, desde una niña pequeña hasta una mujer que no se ha muerto todavía, hasta el último día de su vida. Hasta el último suspiro, digo yo siempre. Claro, o sea, el suelo pélvico importa todo el tiempo, en las adolescentes, en las niñas pequeñas, en enseñarlas una buena higiene. Lo primero y lo más importante en enseñarlas que esa no es una zona tabú, que a llamarlo por su nombre, por favor, y a no poner ahí un parche, no, ahí no te tocas, no sé cuánto, no sé qué. En las adolescentes ahora, joder, pues que conozcan bien, que sepan ponerse un Tampax. El otro día me enviaba una por el Instagram y preguntaba y decía. Es que no me puedo poner un Tampax, tengo un problema en la vagina y era como, no, es que los primeros abordajes tienes que tener a alguien que te acompañe, ¿no? Y sobre todo que hay mucho vaginismo ahora en las niñas, muchísimo. Ujú. O sea, por un mal abordaje tanto del profesional como un tampón higiénico
o de lo que les hablan. La mujer en toda su vida, en el embarazo, en el posparto, con 40 años, en la menopausia, es todo. O sea, poder tener, es que es muy importante porque es a mí no me gusta llamarlo totalmente suelo pélvico, es el amortiguador principal de nuestro cuerpo. Al igual que la bóveda plantar o al igual que el diafragma, ¿no? Ajá. O O sea, para diafragma mí es faríngeo, al bueno, final, orofaringeo, el como diafragma es el que nos occipital, tiene que todo. O sea, amortiguar. para mí Yo es, sí, dime, dime. ¿no? Que es muy importante, que no hay que quitarse ese tabú. El suelo pélvico hay que trabajarlo desde el minuto número uno. No hay que tener miedo de coger y decir, me voy a hacer una valoración de suelo pélvico, aunque tengas 25 años. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero ver cómo estoy. Todas las infecciones que hay a repetición, hongos, bueno, Ujú. oh, Sí, las ITS están que vuelan. el A mí me dicen papiloma. muchas veces, nada, que se me escape un poco de pis, eso no es importante. Y me lo dicen muchas veces en consulta. Pues eso es habitual, pero no es fisiológico, no es funcional. Entonces yo muchas veces, esto está muy bien dicho, yo digo mucho, vale, tener una incontinencia urinaria los primeros días del posparto es habitual, puede ser habitual, pero eso no significa que no me salten las alarmas que tengo que vigilar, ¿vale? Entonces no hay que tener pérdidas de orina, solo puedes tener pérdidas de orinas y no están consideradas como incontinencia urinaria cuando realmente te meas de la risa. Porque ahí se desactiva, o sea, ahí entra toda la parte emocional, la amígdala, etc, etc. Y el Y esfínter hace ¡pua! y entonces ahí tú sueltas, o cuando tienes un orgasmo súper potente, un squirting ahí y ahí sale todo. Pues esos son los únicos donde no cuenta, donde me parece Nos estupendo. apuntamos. Vale. Y hacer abdominales siempre fortalece el suelo pélvico. Hacer abdominales bien hechos no es que fortalezca, sino integra el suelo pélvico. Si tú haces unos buenos abdominales, integrando tu suelo pélvico, pues siempre, más que fortalecer, yo siempre digo hay que tonificar, algo que es tónico, hay que mantener su tonicidad. El suelo pélvico trabaja solo. Entonces, lo que sí que es verdad es, no hay que hacer un crunch, no hay que, a ver, hay que tener conciencia y tener tener una buena conciencia de tu cuerpo, del abdomen y del periné, y entonces si tú lo integras, trabajará en conjunto, pero solo hacer abdominales no te fortalece el suelo pélvico, No, vaya. de hecho, hasta hacer abdominales yo siempre creo que tiene que tener un buen timing. O sea, Timing de activación, tienes que activar en el orden que tienes que activar, porque eso hasta es, activando al contrario, lo que puedes hacer es estar haciendo una hipertensión al empujando, suelo pélvico espantosa. Pero esto es pues, muy difícil de explicar. eso es. Sobre todo algo importante, no estar todo el día apretando la vagina. O como Esa también es importante. Yo te lo iba a preguntar porque cuando has dicho hay mucho vaginismo, yo me encuentro mucha más hipertonía de suelo pélvico que hipotonía. Cuando yo empecé a estudiar era todo, no, porque falta de tono, y digo, pues no sé si tengo yo, porque claro, yo no tengo en la puerta puesta especialista de suelo pélvico, yo soy especialista en sistema nervioso autónomo. Pero claro, como a mí me parece muy importante que el suelo pélvico femenino tenga varios agujeros y sean una zona de pérdida de presión de la lata, pues trato mucho suelo pélvico y me encuentro más hiperpresión que hipopresión. O sea, yo decía, me han enseñado Kegel, me han enseñado hipopresivos, me han enseñado un montón de maneras de contraer, succionar, tal, tal, y no me han enseñado ninguna de relajar. Pero porque es que el problema del suelo pélvico es que el suelo pélvico, hay un porcentaje muy mínimo de fibras musculares. Sí, prácticamente es Un más, o sea, 20%, ¿no? Una un cosa así de... 20% es más tejido conectivo. Y luego el suelo pélvico prácticamente es tónico. Entonces, si tú quieres hacer un trabajo del suelo pélvico, no tienes que ir tanto a lo fásico, porque solo trabajas un 6%, no a tanto contraer. Porque encima el suelo pélvico está en dos partes diferentes, como la quilla de un barco. Entonces, tú puedes apretar, pero realmente son las alas de gaviota quien te va a hacer movimiento. La tonicidad, cuando tú toses, estornudas. A ver, tú piensas que no es fisiológico ir haciendo abdominales apretando todo el rato la vagina o subiendo unas escaleras. O si a ti te viene un estornudo de estos de alergia, vale, ahí te puedes preparar. Pero si te viene un estornudo de esos de repente, o un traspié, o un salir corriendo, tú ahí tienes que tener un suelo pélvico que se adapte a las situaciones del momento. Igual que tu diafragma, o sea, tú no estás todo el día contrayendo el diafragma posta, haciendo expiraciones forzadas Y no o mal. inhalaciones profundas, o tú no estás todo el rato metiendo la tripa. ¿Por qué? Porque son músculos tónico-posturales, se tienen que adaptar. Por eso es mejor trabajar la postura o trabajar desde lo que es
normalizar el tono, más que una hipertonía y una hipotonía. Sí, una hipotonía es más dado por un problema de lo que es el tejido conectivo. Porque donde se apoya el suelo pélvico es en ese tejido conectivo. Si la cama elástica, como yo digo, Ha cedido. los muelles están dados de sí, no tienes sostén para dar. Entonces, el sostén realmente no lo da el músculo, el sostén lo da el tejido conectivo. Es ahí donde tenemos que, si estudiamos histológicamente el suelo pélvico, no nos quedemos en el músculo, quédate en el conjunto. ¿Cómo funciona el conjunto? Musculatura y tejido conectivo. ¿Vale? Entonces, Ah, para activar, ¿qué postura tiene tu paciente y cuál es el ejercicio donde se activa? Entonces, ahí, lo que habéis hablado antes, si se me activa el suelo pélvico, perdón, el abdomen, quizá esté reclutando de manera sinérgica ese suelo pélvico. Pero claro, no todas las posturas son las correctas en función de la tipología de cada paciente. Claro. Yo os voy a decir, para traerlo un poco más a tierra, para según qué personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden reconocer las personas el estado de hipertonía y el estado de hipotonía? Porque igual alguna persona Sí. no reconoce el concepto. Pues que digamos, hipertonía es cuando está todo excesivamente duro, cuando falta movilidad. Hipotonía es cuando está todo excesivamente blando y también falta movilidad en las dos, ¿vale? En una hay más que un exceso de activación, yo diría una falta de relajación, de relajación. de relajación, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, para las chicas, si te cuesta ponerte un Tampax, a lo mejor es porque hay un exceso de tono. Si te Si te cuesta cuesta la penetración la penetración, o no lubricas bien, puede haber un exceso de tono. claro, porque cuando hay un exceso de tono no permite la lubricación que salga de esas paredes, de esa mucosa vaginal. Em, o si metes un dedo y te duele, o hay puntos de dolor, o eso puede ser, o te cuesta al hacer pipí notas que el chorro se entrecorta, puede ser un Mm. exceso o que necesitas empujar mucho para hacer pipí, ¿vale? O por ejemplo en el ano también puede haber una hipertonía, necesitas evacuar con mucha presión porque sientes que la compuerta no se abre, pues ahí tienes un exceso de tono. La hipotonía, pues, por ejemplo, sales de la piscina y al cabo de un ratito se te cae un poquito de agua por la pierna. Ahí tienes una hipotonía porque el agua se ha quedado en la parte posterior de la vagina y al moverte cae. Pedetes vaginales en las relaciones sexuales, o estás haciendo un hipopresivo, o vas a pilates y a yoga y estás haciendo el perro boca abajo y cuando acabas hay una pedorreta vaginal, pues eso es una hipotonía, Yo voy ¿vale? a Pilates aéreo y no te puedes imaginar la de... Yo les digo, ¿sabes? Esto lo tenéis que mirar, ¿verdad? Que, digo, pues, Un poquito, un es una poquito. falta de equilibrio en el tono. Claro. O si se pierden los pedetes anales, por ejemplo, también es una falta de tono, ¿vale? Puede ser del conjunto completo o puede ser de solo de la zona no rectal, del esfínter anal externo e interno del ano, ¿vale? Mm. Entonces, eso pueden ser como tips para saber si tengo hipertono o tips para saber si tengo más bien que, o a veces sentir falta de placer, porque es verdad que el placer no viene por las paredes vaginales que apenas tienen terminaciones nerviosas. Pero sí que es verdad que la entrada de la vagina está el clítoris y esas ramas clitoridianas abrazan y cuando hay una penetración pues da placer, ¿no? Pues el sentir que a lo mejor que tu pareja te pueda decir, pues tengo la sensación de que ya no abraza tanto el pene y demás, ¿vale? Siempre, por favor, dicho con amor, ¿eh? Y que tampoco queremos aquí fomentar los divorcios, aunque tengamos historias de gente que ha mejorado muchísimo su suelo pélvico y su relación con su sexualidad después de cambiar de pareja. Eso Siempre total. constructivo. Vale, Total. y esta que viene al hilo, que también se normaliza mucho, es tener dolor en las relaciones sexuales es normal, Pues no, por parte de la mujer. no. Tener dolor, o sea, la relación sexual no puede doler, no tiene que doler, No tiene que tiene que ser doler. un momento placentero. Mm. Puede haber un dolor puntual después de una episiotomía que hay que tratar, de una herida, de una cesárea, o puedes tener dolor por una falta de lubricación, porque hay una alteración del tejido conectivo, de la mucosa, o un prolapso, pero eso hay un problema, o sea, hay un problema. O sea, realmente una cosa es que estés cohibida, que no estés con mucho con la libido, o sea, porque también nos tenemos que relacionar que nosotros las mujeres estamos ahí, estamos pensando en que tenemos que hacer la compra y no sé cuánto, no sé qué. O Qué sea, desastre, ¿eh? es un Tener más de desastre. 2 neuronas es que no sé si es bueno.
Eso es, no pensar tanto, no tener un cuarto blanco, como dicen, ¿no? Que hay que tener Cuarto nosotros, no tenemos vacío, una cuarto caja blanco. vacía, sí, sí. Entonces, las primeras relaciones también son importantes porque las chicas muchas veces lo que vuelve a lo mismo, ven todo, los adolescentes el porno, no hay una educación verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Que las penetraciones son muy violentas porque se piensan que tienen que hacer así, se hacen heriditas, se Mm, piensan y se crean vaginismos. mm. No Y tiene además es que es que la cola, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque es como empiezo a tener dolor en las relaciones sexuales y, lógicamente, por el tener ese dolor, que encima creo que la relación sexual es con dolor, pues cada vez tengo menos ganas de hacer esa relación porque me viene a la mente que es dolor, no es placer. eso es, Y eso tu es, cerebro es lo que está esperando. O sea, al Claro, sí, final es sí. una certidumbre de tu eso cerebro es. que hace que te predispongas a estar más tensa todavía. Entonces, O sea, por ejemplo, la primera relación sexual después de tener un bebé es casi como si fuera igual que cuando acabas de tenerla por primera vez en adolescente. Y también es o muy peor. o peor, cuidado, peor. Según cómo hayas O sido. cuidado con las cesáreas, que las cesáreas hacen vaginismos secundarios a la cesárea, porque ellas dicen, no ha salido nada, pues tampoco entra nada. Y luego también una situación muy típica es en la menopausia, porque hay una atrofia vaginal, una Ujú. falta de lubricación, una rigidez de esa mucosa vaginal. Entonces, esas paredes. Y entonces ahí, pues encima hay un descenso de hormonas y una libido por los suelos. Y es que va todo un poco unido, porque cuando tú tienes el dolor a ti el sistema nervioso no te permite, o sea, estás en alerta. O sea, si estás en alerta ni vas a tener un crío, ni vas a tener una relación sexual, ni vas ni a comer, estás en alerta. Tú lo que te estás vigilante. Hay que bajar, o sea, Lucha y huida. Al eso, final eso es es que el sistema sistema nervioso simpático, lucha y simpático huida. o parasimpático, o estás así o te mueres. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Y de hecho también viniendo al caso, hay muchas personas que están, como yo los llamo un poco en simpaticonia, que tienen dolor, pero no porque haya un problema físico, sino porque es gente que de verdad es que está en alerta. Entonces, es imposible bajar. O sea, es imposible prepararte para una acción placentera sin que haya. Quizá no hay nada físico, pero sí hay algo mental. Es un eje muy importante. O Sí, sea, sí, sí. al final la patología puede venir de abajo a arriba o O de Lo de de arriba 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 a abajo. abajo, sí, sí, Y sí. jerárquicamente es más importante lo de arriba que lo que de lo de abajo. abajo. Sí, porque lo de abajo se va a arreglar si se arregla lo de arriba. Mm. Muchas veces faltará nada si le falta algo por solucionar. Pero si lo de arriba no se arregla, lo Eso es, tenemos dado. eso es. Como has nombrado las cesáreas, también es muy típico que la persona pueda pensar, me han realizado una cesárea, mi suelo pélvico no necesita trabajarse vamos, que lo tengo bien, no hay ningún problema con el suelo pélvico, ¿no? Sí, ese es muy típico. Pero bueno, vienen, ¿sabes por qué? Porque quieren que su cicatriz y su abdomen se quede súper chulo. Entonces es donde las Y abordan. elegir el día del parto, que a mí esto también me encanta, de así doy a luz el viernes. Sí, 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 o sea, es increíble, porque es que nosotras queremos, como yo digo, no damos lugar en ningún momento a esa maternidad, ese posparto, el estar, o sea, el momento que nos toca, el momento de tranquilidad, ¿sabes? A la semana ya queremos estar con tacones, no sé qué, bueno, a mí no me verás así, pero monísimas, porque yo todas las veo que digo, Dios mío, daros tiempo. Entonces vienen a la tercera semana para los puntos, para que les tratemos la cesárea, para que no se quede como le llamo, el dobladillo ese que se queda con la cesárea. Y entonces nosotros les hacemos siempre una valoración porque dicen, ah, sí, pero digo, sí, porque puedes haber generado una hipertonía. Porque podías, a ver, yo a lo mejor no te conozco de antes y ya de por sí había algún problema, puntos de dolor y el útero hay que movilizarlo porque el útero se queda muy inmóvil y hay muchos dolores en sexual, o sea, a nivel de las relaciones sexuales, a nivel de penetraciones profundas, por ese útero que está inmóvil, porque el útero tiene que hacer un movimiento durante el proceso del acto sexual, ¿no? De ese movimiento del cuerpo uterino. Entonces, es muy importante trabajarlo. Y la mucosa, un poco todo, ¿no? O sea, puedes tener exactamente, es verdad que hay menos riesgo por estudios, el parto vaginal tiene más riesgo que la cesárea, pero puedes tener una incontinencia urinaria. Y te recuerdo una cosa, la cesárea es el mayor cambio postural que le puede provocar a una paciente, ¿eh? O sea, porque es que ahí de repente
te va cambiando el centro de gravedad durante 9 meses y en un minuto se te ha quitado. Pero es que esa cirugía, el abdomen, por mucho que digan que abren así, no sé qué, no sé cuántos, Es una cirugía mayor, es la la única cirugía cirugía mayor. mayor en la que el paciente no tiene baja. No Ya. tienes baja médica, tienes baja de maternidad, que se supone que al día siguiente, bueno, al día siguiente no, al minuto siguiente tienes que estar cuidando a otra personilla, teniendo una cicatriz de 4 capas, en fin. Pues por eso sí, es que es No eso. soy objetiva, ¿eh? No, es así, pero es que es así porque las mujeres con cesárea yo creo que deberían de tener más baja, fíjate lo que tú has dicho, Sí, sí, a ver, y, yo creo que lo que y les tener falta es más trabajar tiempo es en el hospital. recuperarte de una operación y luego ya te pones a lo que te pones, que es a cuidar, pero que no tengas ni un mínimo. Cuando si esto lo decimos, lo siento, pero si lo decimos a nivel masculino parecería una locura. Mire, pues han operado a un conocido mío de una hernia y no le han dado ni un día de baja. Al día siguiente a trabajar. Todo el mundo, "Ah", pues le pasa a todas las mujeres con cesárea Lo que, y no lo que nos pasa, enteramos. como tienen los 4 meses y encima los tiempos que están en el hospital, yo creo que deberían de tener un poco más de tiempo o una ayuda en casa, porque esas mujeres, es una cirugía mayor, es que tú lo has dicho, es que es una cirugía mayor, es que le quitamos importancia, o medicalizamos en exceso o le quitamos Una importancia cosa. a las cosas. O hacemos las dos cosas. Claro, entonces me Medicalizamos en parece. exceso y luego no pasa nada. Total. Claro, y luego es como, nada, nada, al día siguiente te vas a tu casa, ya te curas y te das cuenta que hay mujeres que con una cesárea de repente te dicen, pues yo no sentí nada ni nada. Y, o sea, todo muy bien. Y luego hay otras mujeres que una cesárea mínima les ha generado un dolor brutal, pero porque hay un componente psicológico muy potente ahí que no se Mm. trabaja. Hombre, además ahí yo creo que hay una falta de cascada, ¿no? Hormonal, de que en realidad no has tenido un parto vaginal, si tu cuerpo lleva 9 meses preparándose para un lanzamiento de oxitocina, una prolactina, entonces, claro, de repente abren, sale, a tu vagina le falta un trabajo que hacer ahí, que también dicen que hay mucha Ah, depresión mucha, postparto mucha muy unida depresión. a no tener un parto vaginal. Y bueno, es un poco hablar de esto, pero cuando hay una muerte fetal a una edad ya bastante madura, casi se exige ahora mismo, ¿no? Por protocolo hacer un expulsivo vaginal porque está demostrado que hay mucha menos depresión de duelo si has tenido el parto vaginal porque tu cuerpo entiende que has tenido un parto aunque lo que haya nacido muerto. Y luego tú ya haces tu duelo y te dices, sí, sí, no, no. Por protocolo, a no ser que haya una patología mayor en la madre, es un parto vaginal, ¿eh? Tiene que ser un parto vaginal. Y también les da el poder de poder quedarse embarazadas antes, porque al fin y al cabo esas mujeres lo que quieren es embarazarse lo antes posible. Para sustituir. Ya, pero es que somos Sí, así. sí, no, esto no Eso es no es una discutible, crítica, los es. humanos somos así. No hay más. Y luego otro mito que yo lo sigo oyendo, estamos en otro momento histórico, pero seguiré escuchando que para fortalecer o para tratar el suelo pélvico hay que cortar el pis. Nada, corta el Ay, pis. bueno, eso ya menos mal hemos pasado un poco, pero por favor, que no corten el pis, porque si no se van a generar una cantidad de infecciones, se van a crear una disinergia, que lo que es, pues eso, una alteración de la función, que lo que van a hacer es a la inversa. O sea, si tú estás meando, estás meando. Tu sistema nervioso Relájate. central, tu sistema nervioso central, tu sistema nervioso autónomo, encima la mección va por reflejos. Con lo cual, si tú alteras los reflejos, difícilmente lo vas a recuperar. Encima la vejiga, como yo digo es la princesa guisante. Mientras tú la dejes tranquila, ya te deja tranquila. Ay, amiga, como coja las riendas de tu vida, te puede dar un poquito por saco bastante. Es Pero una si vejiga no, interactiva, puede complicarte muchísimo, te puede hacer un poquito disfuncional en tu vida por cotidiana. supuesto, una vejiga hiperactiva o una hipotonía, ¿sabes? Que te tienes una incontinencia por rebosamiento, muchas alteraciones y la vejiga además es que ya va a su bola. O sea, para mí la vejiga es uno de los órganos más complicados a nivel del sistema nervioso. Sí, pero funciona además al revés de cómo pensamos en el resto de sistemas. Entonces, también Sí. es verdad que es complicado, sí. Sí, porque si tú piensas que el parasimpático te va a hacer mear y cagar, no lo imaginas, ¿sabes? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Yo, cada vez que digo, me pregunta mi marido, ¿qué has hecho? Digo, pues mira, les enseño a respirar a dos, a cagar a uno, y ya. Claro, pues es que es así. A veces hay que ir al origen, a lo simple, ¿no? A las funciones básicas. Pipí, Y a caca y ver, si respirar. confiamos en que el cuerpo tiene una capacidad de homeostasis y de solucionar muchas Equilibrio, cosas, en parte es porque si solucionas lo simple, el cuerpo ya tira bastante. va Pero a como lo vamos contra profesional. natura, muchas cosas.
Sí, sí, no hay que ir a por una técnica muy complicada, vamos a respirar. Pues te vamos a pedir que nos digas consejos prácticos sencillos, lo que estábamos hablando, del día a día. Dinos los 3 hábitos simples que crees que serían impepinables, tanto para una mujer como para un hombre, para cuidar su suelo pélvico. Mear sentada, tranquila y bajándote las bragas hasta los tobillos. Lo mismo es pipi que No me para... parece mal, ¿eh? Quitar el ninja no me parece O sea, los malo. hombres también, ¿eh? Los hombres, Eso Sí, te iba sí, a decir. los hombres una también. manera de vaciar bien. No mear nunca en volandas, así como... Porque ahí no relajas el suelo pélvico, estás generando mucha presión, los hombres igual. Ese uno. Otro. El otro es el estreñimiento. Para mí el estreñimiento es lo más importante, no estar estreñida, porque creo que si estás Factor de riesgo de un montón de cosas. de muchas cosas y si tú empujas, o sea, es que para una incontinencia, para un prolapso, para una si tú estás empujando no vas a, el prolapso no mejora, la incontinencia tampoco. Entonces vamos a dejar tanto de pensar en fortalecer el suelo pélvico, sino más bien en trabajar, o sea, integrar el suelo pélvico en mi diario, ¿vale? Y para mí esas dos son las más importantes y bueno, y dedicarle como un rato, yo también me gusta mucho la respiración, entonces para mí, si tú quieres integrar tu suelo pélvico con tu abdomen y hacer algo, 5 minutos, fíjate, es que no te pido más, tumbada boca arriba, haciendo una respiración completa, una respiración costal, torácica, activando ese abdomen, trabajando la movilidad del suelo pélvico, eso es maravilloso, simplemente para trabajar lo que son los bombeos, la tonicidad de la respuesta perineal. Yo eso es lo Estoy de más acuerdo. importante. Y una última, esta es muy importante para mí, es que hay que dejar de lavarse todo el día la vagina, por favor. Lo digo Mm, para todos los problemas que está habiendo ahora de sí. mucosas. La vagina se lava una vez al día, no hace falta que la laves con jabón y el chocho huele a chocho. Y ya está, lo tengo que decir. Porque es que están como locas con... Y entonces ahí al final se altera hongos, candidiasis, no sé qué, dolor, presión, no sé cuánto. Entonces alteramos todo. Si alteramos el tejido conectivo, también alteramos el músculo. Entonces, por favor, una higiene normal y corriente. Además, yo me imagino que a ti, bueno, tendrás pacientes de hace mucho tiempo, pero que el 99% de las pacientes cuando entran te dicen, me acabo de lavar, pero es que vengo y he sudado. O sea, el que tengas que excusar, desde que no te excuses, que si quien no se lava se huele desde la recepción, no hace falta que llegues aquí a quitarte la braga Pues para nada. mira, hice yo un reel en el Instagram que era precisamente las cosas que te ocurren en consulta. Y una de ellas era, ay, que es que no me he lavado. Y mi contestación era, el chocho huele a chocho. ¿Vale? Luego la otra que te decía, ay, es que no me he depilado. Los pelos del chocho abrigan. Digan lo que digan. Y ¿Sabes? defienden, y están ahí por algo. Están ahí por algo, ¿no ves? Esas cosas yo siempre las digo, vamos, digo, hija, no pasa nada, vienes de trabajar, ya está. Y además yo no voy a estar aquí con la nariz metida ahí abajo, ¿sabes? Así que sí, sí, eso es súper importante, el dejarse de tanta higiene, o sea, hay que cuidarlo y aparte que la vulva sabemos que tiene su propia higiene, ¿vale? Sí, Eso sí. es importante. Pues te vamos a ir despidiendo. ¿Tienes Sí. alguna duda más? Bueno, antes de despedirnos, tres cositas. Una, ¿qué mensaje te gustaría dejar, que dejara huella o quedara claro a las personas que nos están escuchando para animarlas a cuidarse el suelo pélvico? Sí, chocho huele a chocho, no ha quedado como frase. Y hacer camisetas. Mi consejo es que se cuiden, que lo tengan presente, que no se obsesionen y que, sí, que no esperen a tener una patología para hacerse una valoración. Que no esperes, que la cara de abajo es como la cara de arriba, ¿vale? Entonces, si tú te das cremitas, no sé qué, y la cuidas, también la parte de abajo. Y que es importante que lo integren. Que no lo vean todo ahora solo pélvico, que está en Instagram en todas partes. No. Forma parte, es una parte de mi cuerpo y la quiero como quiero y la cuido como cualquier otra parte, porque es muy importante. Ok. Y como resumen, que quede claro que es importante de 0 años hasta que te mueras, tanto en hombres como en mujeres. Sí, en todo, toda su vida. Pues, Toda persona con suelo pélvico es eso es. importante. Que se Es lo verdad que cuide. los niñas pequeñas no tenemos un abordaje ahí, por si no hay no hay abordaje nunca intracavitario, por favor, que no se piensen, ¿eh? Pero
Que no duden en preguntar, que los profesionales que nos dedicamos a esto siempre tendremos o intentaremos buscar una solución. Claro. Ante la duda, pues una Pues, valoración de suelo pélvico. eso es. Vale. Como segunda reflexión o información es si quieres darnos alguna información más sobre El congreso el de suelo congreso que vas a pélvico. hacer de suelo Bueno, mira, pélvico en masculino. septiembre tenemos el Entre dos razones, que está todo dedicado a hombre, que es la primera edición, porque realmente yo soy, el primer congreso que yo he realizado es el Entre dos manos, que está entre dos manos es para las mujeres. Es un congreso que lleva ya 6 ediciones y en el que abordamos todas las patologías femeninas, desde endometriosis, fertilidad, menopausia, y es un congreso entre dos manos porque es la unión matrona-fisio. ¿Vale? Porque es como creo que el trabajo pluridisciplinar es importantísimo con todos los... Aunque no lo entienda nadie, que a mí me encanta. Pero Entonces, que no solo son uno matronas y aprende un fisios. equipo multidisciplinar y luego te pones a montar algo así, Exacto. a todo el mundo le parece atroz que Todo. una matrona, que un médico, que un podólogo estén en El un mismo congreso de congreso. otra cosa, o sea, es una cosa loca. Todos los profesionales que ayuden y se dediquen a la salud femenina. Ya no lo voy a decir pélvica, salud femenina. Ya puede ser, hablamos de cáncer de mama, de cáncer en general, hablamos de urología, ginecología, fertilidad, menopausia, adolescencia, transexualidad, todo para la salud femenina. Y por eso salió a raíz de este congreso el masculino entre dos razones. Bueno, entre dos razones, pues ya lo podemos entender, ¿no? Y entre dos manos. Entonces, 26 y 27 de septiembre, entre dos razones, novedad, porque es el primero, y 6-7 de marzo, entre dos manos, que es la 7ª edición ya. Vale. ¿Y dónde te pueden encontrar para hacer este Me congreso? podéis encontrar en Fisiomedit, ¿vale? Es la clínica donde yo trabajo, ¿ok? Y el Instagram es Fisiomedit y también podéis buscarme por mi nombre, Begoña Caldera, que tengo mi propio Instagram y mi propia marca personal. Lo ponemos en la caja Colaborando. de información. ¿Y el congreso es presencial? Sí, los hemos hecho siempre, hemos intentado hacerlo online. El de entre dos manos lo hemos hecho online, pero al final vemos que lo que más nos tira es lo presencial ahora, porque es verdad que hay más intercambio, ¿no? Pero bueno, siempre intentamos, a veces sí que intentamos hacer. Por ejemplo, el entre dos manos de hace 2 años está todavía, se puede comprar para ver todas las ponencias. Vale. ¿Y ciudad? Madrid, Hotel Rafael Atocha, centro de Madrid, más fácil imposible. Sales de la Atocha, todo el mundo viene en AVE y va directo al Congreso. Muy bien. Y Que el nada. cierre te lo dejo a Pues ti. yo te voy a agradecer porque me voy a ir a... Ya he quedado con Iñaki y os voy a ir a bichear y a estudiar todo lo posible. Pero vienes Pues al entre dos razones, ¿no? voy a entre dos Ah, razones. bueno, pues entonces encantada allí de recibirte, hombre, encantada. Así que te daré las gracias en persona por Genial. aceptar nuestra invitación, aunque Gracias a vosotras por invitarme, ante todo. el lío previo, y muchísimas gracias por atreverte con la divulgación, con meterte en el lío de hacer congresos, que ya sabemos lo que es Es estar un poco ahí duro. Vosotros habéis tenido uno en el mes de junio, ¿no? en mes de julio, sí, sí. Que a mí me hubiera gustado ir, pero estaba en México, no he podido asistir. El cambio, pero también lo tenemos en streaming, te lo Sí, ¿lo podemos. puedo ver? ¿Se puede ver? Sí, Ah, bueno, sí, bueno, se puede pues ver entonces sí me todavía. interesa, sí me interesa. Así que, bueno, lo único, una atraco a mano armada, así, de última pregunta que nos gusta hacer. ¿Alguien de tu entorno que tú creas que podemos entrevistar y nos puede aportar algo de valor para nuestro podcast? ¿Te da igual que sea femenino que masculino? Me da igual, Vale. David Sánchez Rienda, ¿vale? osteópata, fisioterapeuta, PNI, de todo lo que quieras. Te puede Puntos aportar. raros y pelos raros de los que nos gustan. Él aborda mucho de hecho, él es el director, el presidente del Congreso. Pero él tiene una parte muy bonita de obstetricia que hace muy bonito bueno, es como que a mí me gusta mucho que un hombre se dedique a lo que es la mujer y me parece muy interesante. Y así que yo te recomiendo pues a David Sánchez Rienda. Pues cogida de tu mano lo abordaré en el Le verás, le vas a ver ¿cómo se llama? En el Entre dos razones. Pues a por él iremos. Muchísimas gracias, Begoña. Dale un abrazo enorme a Iñaki, que ha sido el que nos ha dado el contacto.
Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Igualmente, muchas gracias, Begoña, por colaborar. Y hasta aquí este episodio. Gracias por acompañarnos. Esperamos que lo que has escuchado te haya resultado valioso. Una idea nueva, una perspectiva diferente o simplemente las ganas de cuidarte un poco más. Ahora te toca a ti. Lleva a la práctica al menos una cosa de lo que hemos compartido. Por pequeña que sea, los cambios reales empiezan así. Si el podcast te gusta, suscríbete. Compártelo con alguien que lo necesite y cuéntanos en comentarios qué temas te gustaría que tratáramos. Tu opinión construye este espacio. Hasta el próximo episodio. Cuidaros mucho, somos Esther y Beatriz y esto es Salud con Sentido.